Y bueno, qué privilegio poder tener una razón en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo que va a la perdición, Quel privilège pouvoir avoir une raison de vivre un mundo que vive en las tinieblas, dans ce monde qui est perdu, qui vit dans les ténèbres. poder tener al Hijo de Dios, al Salvador, C'est un privilège pouvoir avoir le Fils de Dieu, le Sauveur. el mejor regalo que Dios nos ha hecho a nosotros. Le meilleur cadeau que Dieu nous a fait. Él envió a su Hijo a morir en una cruz Il a envoyé son Fils à mourir pour nous, por nuestros pecados, à cause de nos péchés, para poder librarnos pour pouvoir nous délivrer de la opresión del pecado y darnos una de la charge salvación du péché et nous donner le salut eterna, éternel. ¿no? Y claro que ahora en estas fechas pues resaltamos más si cabe, On souligne beaucoup dans ces dates, Pues, hablamos del nacimiento de on Cristo, parle beaucoup de la naissance de Jésus-Christ. pero sabemos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo Mais nous savons les chrétiens, ceux qu'on est nés à nouveau, y a los cuales Cristo ha nacido en nuestro corazón, sabemos Jésus-Christ est né dans nos cœurs, nous savons que la Navidad es todos los días, ¿verdad? que Celebramos a on Cristo. célèbre Jésus tous les jours. Es algo que va en nosotros. C'est quelque chose qui est en nous. El Hijo de Dios ha nacido en nuestros corazones. Il est né dans nos cœurs. Il a Ya vécu. muchos años antes, como han hecho en la obra de teatro, Ça fait des années à l'époque. ya había una profecía Il y avait une prophétie en el libro de dans Isaías, le livre d'Esaïe, en el libro de Miqueas dans le livre también, de Michée aussi. que decía cuándo, dónde Il y disait cómo quand, comment iba a nacer el Salvador. allait naître le Sauveur. Entonces esto me habla de un plan que Dios ya tenía determinado. D'un plan que le Seigneur avait déjà tracé. En Belén nació Jesús. Belén, il est né Jésus. Belén quiere decir la tierra del pan, la casa del La pan. terre du pain, Y le bueno, foyer du pain. qué bueno que Cristo es el pan de vida, que alimenta nuestras almas, Que que nos Jésus-Christ est nutre. le pain de vie qui nourrit nos âmes. nos cœurs. Y así vino el poderoso Salvador. Et c'est comme ça qu'est venu le Tout-Puissant, le Sauveur. Dios lo envió por Dieu l'a amor envoyé par amour para poder pagar el precio por nuestros pour pecados. pouvoir payer le prix. Entonces, como decíamos en la canción, por eso hoy cantamos C'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous aquel que chantons nos amó. à celui qui nous a aimés, Cantamos aquel que nos salvó à celui qui nous a y sauvés que nos ha dado la et vida. qui nous a donné la vie. Entonces, vivimos con una Nous razón vivons avec une raison y con un propósito. et avec un but, Es poder darle la gloria c'est de pouvoir glorifier al Rey de Reyes le roi y al des Señor rois, de le Señores. Seigneur des seigneurs. Queremos vivir para su Nous gloria. voulons vivre que pour sa gloire. Y en este tiempo queremos hablar de Nous voulons Jesús, parler de Jésus. de que Cristo puede entrar en tu corazón y traer vida nueva. Un message en disant Jésus peut vivre et peut naître dans ton cœur et te donner une nouvelle vie. Cristo en realidad puede traer salvación, Il peut te donner le salut. puede cambiar tu vida, Il peut changer ta vie. puede traer esperanza. Il peut te donner un espoir. Y esto es una experiencia Ça, c'est une expérience palpable, qu'on peut vivre, qu'on peut visible, tester, como decía Juan et qu'on peut voir, comme disait Jean en Primera de Juan, en première lettre lo de que Jean, nuestros oídos ce oyeron, que nos oreilles ont lo entendu, que nuestros ojos vieron, ce que nos yeux ont vu, lo que nuestras manos ce que nos tocaron. mains ont touché. Dice, hablaba del C'est verbo ça, de vida de de ce qu'on Cristo. parle, le verbe de vie. qui est Entonces Jésus. puedes tener una experiencia con Jesús en Alors, esta tu peux tarde. avoir une expérience cet après-midi avec Jésus. Si aún no has nacido de Si nuevo, pas encore, clama en tu tu corazón l'as a eu. Crie dans Cristo, ton cœur. que venga a tu Crie vida. Christ dans ton cœur. y Qu'il te salve. arrive, qu'il vienne à Señor, vie. sálvame. Seigneur, sauve-moi. ¿Cuántas veces en los evangelios, verdad? Combien de fois dans les Aprovechaban que évangiles, Jesús pasaba por ils ahí. profitaient que Jésus passait par là. Jesús, Ils ont dit Jésus, sálvame, sauve-moi. ten misericordia de Aie mí. miséricorde de moi. Y al Et instante, à l'instant, al momento, tout de Jesús, suite, Jésus atendía la situación. est agi. El Señor no desprecia el Le corazón Seigneur ne méprise quebrantado. pas les cœurs qui est brisé et humble. Abramos nuestro corazón en esta tarde. Ouvrons nos cœurs cet après-midi. Ahora luego tendremos un tiempo de adorar a On va Dios, avoir un temps d'adorer le de Seigneur, estar en la presencia de d'être Dios dans sa présence. y de darle gracias por este regalo. Et lui rendre la grâce pour cette A mí me gustan mucho los regalos, Il aime beaucoup les cadeaux. pero yo creo que a ti también, ¿no? Mais toi aussi, tu aimes bien les cadeaux, non? A todos nos gustan los regalos, Avoir des cadeaux, c'est ça. pero el mejor regalo Mais le meilleur cadeau, nos lo ha hecho Dios.
C'est Dieu qui nous l'a donné. enviando a lo que Él más amaba a su Hijo, En envoyant ce qu'il aimait le plus para morir en una cruz. pour mourir dans une croix. Fíjate qué contradictorio, ¿no? El Quelle poderoso, contradiction, celui qui est tout puissant, aquel que iba a dar salvación, celui qui allait donner le salut, nace en Belén, un bebé, un niño, y Dios se glorifica et en le esa vida, Seigneur se ¿no? glorifie. Cristo Christ llevó una vida a mené une en vie obediencia en obéissance al Padre, au Père para poder cumplir con todas las demandas de la ley, accomplir la loi, para poder cumplir todas las demandas de la ley la loi, y poder darnos a et nosotros pouvoir nous salvación. donner le salut. Él pudo satisfacer a Dios Il a pu satisfaire Cristo, Dieu, Christ, y por su vida, et par sa vie, por su gracia, par sa grâce, nosotros podemos servir a Dios y podemos estar en la presencia de Dios. pour être dans sa présence. Por medio de Cristo, Par moyen de Christ, Él nos abrió el camino nuevo y vivo a través del velo nouveau et vivant, de su propia carne, su propia persona, par moyen de lui-même. Jesús. Bueno, me gustaría leer un texto en Filipenses capítulo 2, Philippiens chapitre 2, versículo 5. verset 5. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó Verset 6. el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cristo, Christ, algo que tocaba mi corazón en estos días, quelque chose qui a touché son se despojó de su Il s'est gloria. dépouillé de sa gloire. En la versión original dice que se Dans la vació a sí version mismo originale, il dit qu'il s'est vidé. y tomó forma de siervo, Il a pris la forme de dejó al serviteur. Padre Il a laissé, il a quitté le Père. y vino Il a abandonné le en Père. esta Il condición est de venu siervo, dans une condition de en esta serviteur, condición de hombre. dans une Y condition esto d'homme. habla de que Et ça nous Jesús parle. se ha acercado a nosotros. Jésus s'est approché à nous. Dios se ha acercado en la persona de S'est Jesús approché à nous dans la personne de Jésus. a nuestras vidas. À nos vies. Y dice, hemos leído que fue obediente en el versículo 8. Verset 8. Fue obediente hasta Il la a muerte. d'obéissance jusqu'à la mort. Hasta la muerte. Même la mort sur la croix. Por esta obediencia Et c'est aussi de Jesús, recalco, par l'obéissance de Jésus. nosotros podemos vivir en la gracia de Dios, podemos tener esta bendición de vida eterna. Nous pouvons avoir la vie éternelle. Dice que se hizo obediente hasta la muerte, muerte de Jusqu'à cruz, la muerte más cruel que había. La mort la plus cruelle. Murió como un criminal. Il est mort comme un criminel. Pero no olvides Il ne faut pas que oublier Jesús nunca que cometió Jésus pecado, jamais ¿verdad? il a commis un péché. Él fue sin pecado, Il a été sans tache, al que sans no péché. conoció Celui qui pecado. n'a pas connu le péché, Dios lo hizo pecado, le Seigneur l'a fait para que péché. por medio de Él Parce que par moyen de lui, podamos nacer de nuevo, podamos vous tener, êtes nés à nouveau, ser reconciliados con être Dios Padre. réconciliés avec le Père. Bueno, esto es un privilegio, esto es Ça, una c'est gracia un que grand Dios nos da, privilège, ¿verdad? c'est une grâce. Y dice que cuando Cristo se humilló y obedeció y fue a la muerte, En obéissance, il est allé jusqu'à la mort. ya se acabó todo. Il dit, No, no tout se est acabó, fini. ¿verdad? Non. Dice que el Padre Dios lo Il dit levantó. que le Père lui a levé Lo levantó de la muerte de la mort y le dio un et nombre, que lui a donné un nom que es sobre qui todo est nombre. au-dessus de El nombre de Cristo, afin porque le nom de no Jésus-Christ. hay otro nombre Car dado il y a a los un autre hombres nom qui a été donné aux por hommes el cual par podamos ser lequel salvos, on puisse être sauvé. por Jesucristo. Seulement par moyen de Jésus-Christ. Qué bueno el nombre de Cristo. Le nom de Christ. Podemos confesar el nombre de Cristo. Confesser le nom de Christ. Dios ha levantado a Dieu est Cristo. le Christ. Por eso no hablamos de C'est pour una ça que religión, nous ne ¿verdad? parlons pas d'une religion. Hablamos de un Cristo vivo, Sinon, nous parlons d'un Christ que qui cuando est vivant. entra en una persona, en una vida, Entre dans une vie, la cambia radicalmente. change.
Esa es la Tout cosa. change. Que Cristo viene a tu vida, Christ vient à ta vie. te da una nueva Il te naturaleza donne une nouvelle nature. y tu vida cambia Il radicalmente. transforme ta vie. Ya no vivimos Tu en el n'es pas pecado. la même personne. Tu ne vis pas la même Ya péché. no vivimos en esa práctica del pecado. Dans la pratique du péché. Porque nuestra naturaleza Parce que notre nature ha cambiado. a changé. Y como es una naturaleza que Dios ha Et puesto, como es une nature que le Seigneur ahora a los mis, nacidos de nuevo les personnes qu'on est nées à nouveau, buscamos las on cosas de cherche Dios. les choses que lui Nuestras vidas appartiennent. han cambiado Nos vies ont radicalmente. été transformées. Bueno, y me gustaba esta parte, ¿no? En el versículo 9, por lo cual Dios Verset 9. también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, quiero ir al Evangelio de Juan, On va aller capítulo à 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, versículo 11. verset 11. Y dice así, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bueno, a los suyos vino, al pueblo judío, Il est venu chez les siens, los suyos no le recibieron. mais les siens ne l'ont pas accueilli. ne l'ont pas Versículo reçu. 12, más a todos Mais los que le à tous ceux recibieron qui l'ont y accepté, creyeron en su à ceux nombre, qui croient en son nom, los que creyeron en el sacrificio de Cristo, il a sacrifié. les dio la potestad, Il a donné l'autorité, el privilegio les droits, les de privilèges, ser hechos hijos de de Dios. devenir des enfants. Ahora ya formamos parte de la Maintenant, on familia de appartient Dios. à la famille de Dieu. Date cuenta que en el versículo 13, Verset 13, no, en el versículo 12 al acabar, verset 12, dice que Dios nos dio la potestad de ser hechos. il dit qu'il nous a donné le droit de devenir. Y esto habla de una obra, ¿verdad? Ça parle d'une œuvre, Nos dio la potestad de ser hechos. de devenir. Las personas piensan Les que personnes pensent, todo el mundo il y somos a des hijos de gens Dios. qui pensent que nous tous, on est des enfants de Dieu. Toute Toda la personne, humanidad toute l'humanité, son hijos de Dios. tout le monde. Pero sabemos que no es así. Mais non, Una cosa es ser creación de Dios, lo cual sí somos todos. bien sûr, on est des créatures de Dieu. Pero aquí la palabra nos enseña Mais la parole nous enseigne que a todos los que le recibieron les personnes qui l'ont reçu, y creyeron en su ceux qui nombre ont cru en son nom, fueron hechos hijos le de Seigneur Dios. leur a donné l'autorité Ahora de ya pouvoir sí de devenir formamos ses enfants. Parte Maintenant, de la familia de Dios on appartient à la famille porque hemos de Dieu creído en su parce qu'on nombre. a cru en son nom. Y hemos leído que dice la palabra que de su plenitud, de la plenitud de Jesús, tomamos todos. On a pris Gracia, grâce ¿qué dice? Sobre gracia. Sobre gracia. sur. Esta es la vida del C'est cristiano. ça la vie du chrétien. Gracia de parte de Dios. Grâce qui vient de Dieu. Porque hubo La un grâce qui precio, vient de Dieu. hubo un precio Parce que qu'il y a eu un Cristo, prix que Cristo que pagó. Christ a payé. Versículo 13, Verset 13. los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, y habla de algo Il parle milagroso, de quelque chose qui est un miracle, de algo que no es natural. de quelque chose que ce n'est pas par ¿Verdad? la nature. Jesús Jésus, mismo, ¿no? Hemos estado viendo en la obra. la No hubo lumière, relaciones il entre y un a hombre y une una mujer. relation entre un homme, il n'y a pas eu un rapport entre un homme et une María femme. fue encinta Marie a été por el sainte poder del Espíritu par Santo. le pouvoir du ¿Os Saint-Esprit. acordáis de la profecía? El Espíritu Santo vendrá sobre C'est la ti prophétie qui a dit le Saint-Esprit viendra sur toi. y te cubrirá con su Il va sombra, te couvrir avec son ombre. ¿no? Y el niño que nacerá empieza a hablar. Entonces era Elle est née. algo C'était sobrenatural quelque chose de surnaturel. el nacimiento de La Cristo naissance de Christ. y el nacimiento de nuevo de un Et la cristiano naissance à nouveau d'un chrétien es algo est sobrenatural. quelque chose aussi Donde no surnaturel. hay voluntad humana, Là où il n'y a pas la volonté d'homme, donde no hay voluntad de varón, ni de la chair, donde no hay una obra il n'y a humana, pas une œuvre humaine, un donde humain. no se trata de cambiar L'homme, il va manipuler. ciertos hábitos en nuestra vida o ciertos comportamientos,
c'est pas changer de certaines habitudes, sino que Cristo c'est que hace un Christ milagro en nuestro fait corazón un miracle y dans nos notre da cœur. una nueva Il nous naturaleza. donne une nouvelle nature. Y esto ya estaba profetizado Ça, c'était en déjà prophétisé el libro de Ezequiel, dans ¿os le livre acordáis? d'Ézéchiel. Y les daré Et je leur donnerai un corazón de un carne cœur de chair. y quitaré el corazón de Et je piedra enlèverai y leur haré cœur qui est que de pierre. anden en mis Et je estatutos. ferai qu'ils marchent dans mes voies. ¿Veis? Porque ahora Voyez pourquoi es el Señor el que pone en c'est le nosotros Seigneur qui met en nous que podamos andar en los les estatutos, désirs et que la no nos capacité sintamos de bien marcher dans ses voies. viviendo en el mundo una vida de cualquier manera, En matière, ni dans le monde. porque tu naturaleza ha cambiado Parce que ta nature a changé. y ahora estamos completos en Él, en Cristo, En lui. en su presencia estamos completos. Santo. Entonces, por eso siempre cuando hablamos de que la vida del cristiano es en C'est pour Cristo, ça que nous parlons tout le temps que la vie d'un chrétien est en Christ. porque fue Él el que Parce que c'est venció lui qui a vécu. y el que pudo Et satisfacer c'est lui qui a las demandas de satisfait la ley del la Padre. loi. Bueno, en el versículo 14 dice, y aquel verbo Verset 14 fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, habla del verbo de Dios, nous parle du Verbe, la palabra de Dios, la palabra la viva. parole de Dieu, la parole qui Cristo es la palabra viva. Christ est la parole vivante. Dice que esa palabra fue encarnada en la Esa persona parole de a été Cristo. incarnée dans la personne de Jésus-Christ. El Señor, para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, Pour pouvoir vaincre celui qui avait l'autorité sur la mort, tenía que tomar una condición de hombre, una condición de siervo, para que estando en nuestra condición dans la condition d'homme, poder derrotar et vivant en tant qu'un homme, al enemigo, pouvoir llevando vaincre una vida l'ennemi, santa, una vida agradable a Dios, y y sin pecado, como hemos au dicho Père, antes, et sans tâche, sans péché. complaciendo Il a totalmente al satisfait Padre. le Père. Y Il a plu le Père. hay un hecho muy significativo Il y a un acte que nos da una enseñanza muy preciosa para nuestras vidas. Y es cuando Jesús muere en la cruz. quand Jésus mort sur la croix. ¿Os acordáis, no? Dice que el Padre lo abandonó. Il dit que le Père lui a abandonné. Padre, Père, ¿por qué me has abandonado? abandonnes-tu? ¿No? Y aquí nos deja claro, Ici, il nous laisse très clair ¿no? Cómo Cristo comment Christ pagó el precio, a payé le prix. cargó con el pecado Il de la a humanidad. chargé avec les péchés de toute l'humanité. Y Dios Et Dieu, permitió esa situación, pero Dios no puede estar donde está el pecado, Dieu ne ¿verdad? peut pas être là où il y a les péchés. Él pagó el precio por C'est nuestros Christ qui a pecados. payé le prix. La ira de Dios La colère de Dieu fue descargada en la persona de Jesucristo. dans la personne de Jésus. La ira que yo merecía Que j'ai mérité por mi pecado, par mes péchés. no porque hubiera hecho esto Pas o lo parce que j'ai otro, commis de certains péchés. por una vida separada, lejana Par une vie qui est a Dios. de loin. La ira del La Señor colère de Dieu cayó sobre su est Hijo tombée Jesucristo. sur son Fils. Entonces ahora Jésus-Christ. tenemos Maintenant, entrada nous avons un libre accès a esta gracia à la grâce y de su plenitud et de sa plénitude. tomamos On todos. a tous pris Gracia sobre gracia. grâce sur grâce. Bueno, yo deseamos que Dios os bendiga, Nous désirons que le Seigneur vous bénisse, que este año que entra que cette année qu'on va pues, commencer, sigamos on continue, siendo edificados por medio de la palabra de Dios, qu'on soit édifié par la parole de Dieu, sigamos madurando, que le Seigneur amène la creciendo en el conocimiento y la gracia en croissant dans la connaissance et dans la grâce, y sigamos haciendo la voluntad de Dios et qu'on continue à faire la volonté du Père. en nuestra parte y el Señor dará el crecimiento, On va faire et le Seigneur va nous donner la croissance. ¿no? Como decía el apóstol Como Pablo, dice l'apôtre Paul. yo planté, Apolo regó, Apollos pero a Dios arrosé, ha dado el mais crecimiento. c'était le Seigneur qui a donné la croissance. Entonces démosle la gloria, démosle la Honor, honra. gloire et Cristo. honneur à Christ. Os digo, es el mayor privilegio que un C'est ser le humano plus tiene. grand privilège qu'on puisse avoir. Mañana, Nochebuena, Demain, muchas c'est personas mariage. saldrán por ahí y Les encontrarán personnes ils vont su sortir, satisfacción en beber alcohol, muchos prendre plaisir en tomar drogas, les drogues, en acostarse con quien sea. se coucher avec n'importe qui. Pero nosotros Mais nous, estamos aquí, nous sommes là, en la presencia de Dios, dans la présence de Dieu. sin necesidad de nada, Sans solamente rien de plus. estar aquí para darle gracias a Dios. Grâce à Dieu.
Pidamos que el Espíritu Santo Demandons pueda que le hoy Saint-Esprit puisse tocar corazones. aujourd'hui toucher des cœurs, Que el Espíritu Santo se pueda mover en medio de su pueblo, puisse agir parmi son peuple, trayendo bendición, trayendo donnant